Bienvenidos a esta nueva entrevista del Think Digital Summit, un congreso online y 100% gratuito organizado por INESD Business Tech School, donde reúne a los principales ponentes en el sector de tecnología y la innovación para discutir sobre cómo la revolución digital puede dar respuesta a los retos que nos enfrentamos como sociedad. En esta entrevista, el día de hoy nos acompaña Carlos Rodríguez Abelián. Bienvenido, Carlos. Él es Lead NLP Engineer en el Centro de Excelencia de Data Intelligence de Fujitsu. Y Carlos, además de ser docente en varios másteres de INESD, lidera las iniciativas y desarrollo de soluciones de procesamiento del lenguaje natural para ayudar en la transformación digital de los clientes en diferentes sectores y geografías. Así que bienvenido, Carlos, es un placer contar contigo y gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros por la invitación. Un placer estar aquí. La inteligencia artificial es una tecnología que está teniendo un impacto cada vez mayor en nuestra sociedad y se está utilizando en una amplia gama de aplicaciones, desde la atención médica, el transporte público, hasta el marketing y la publicidad. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, es importante tener en cuenta el tema de la responsabilidad. Por ejemplo, ¿quién es el responsable de las acciones de los sistemas de la inteligencia artificial? ¿Y cómo podemos garantizar que esta inteligencia artificial se utilice de forma ética y responsable? En esta entrevista, junto a Carlos, exploraremos estos y otros temas relacionados a la responsabilidad en la era de la inteligencia artificial. Y hemos recogido algunas preguntas de nuestros alumnos y seguidores, así que si te parece, comenzamos. Buenísimo. Bueno, para comenzar, ¿puedes ofrecernos una visión general de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad actual? ¿Y cuáles crees que son las áreas más importantes en las que la inteligencia artificial está transformando nuestra vida cotidiana y cómo anticipa que evolucionará en el futuro? La inteligencia artificial es una disciplina y un conjunto de capacidades y de técnicas que buscan imitar la inteligencia humana. Y mediante la imitación de esta inteligencia humana, lo que buscamos es la automatización de ciertas tareas, de ciertos procesos. El impacto que tiene la inteligencia artificial en el día a día es enorme, ya que está presente en muchos aspectos de la sociedad. Podemos pensar, por ejemplo, en el ámbito de los asistentes conversacionales, ¿no? Cuando llamamos a un call center o cuando escribimos en un chatbot en una página web o en un portal de e-commerce. En muchos casos existen inteligencias artificiales que por detrás nos asisten en la conversación, recomendándonos algunas respuestas o recomendándonos la mejor manera de proseguir en el proceso de compra, por ejemplo, o simplemente respondiendo a dudas que pudiéramos tener sobre los servicios, ¿no? Otros ejemplos sería el ámbito del transporte. Podemos pensar en los vehículos autónomos, ¿no? Vehículos que, en base a la información que recaban de las carreteras, de los seres humanos que van cruzando, de las señales, en general de los diferentes objetos, pues trazan trayectorias y definen la velocidad de manera que pueden automatizar, si no el total, parte del proceso de conducción, ¿no? También a la hora de definir las rutas, ¿no? A la hora de entregar un paquete o a la hora de establecer una ruta a seguir por un determinado transportista, buscar la ruta, vamos a decir, óptima o pseudo-óptima a la hora de ahorrar combustible, a la hora de ahorrar tiempos, ¿no? Otros ámbitos podemos pensar en el mundo de la salud, donde existen inteligencias artificiales que asisten en el tratamiento de los pacientes o en la recomendación de tratamientos, en el diagnóstico o en el sector judicial. Existe multitud de ámbitos donde podemos pensar que la inteligencia artificial es aplicada y de hecho se aplica hoy en día. En el futuro, y de hecho esto evoluciona exponencialmente, solo hace falta ver, ¿no?, en los últimos meses con la aparición de ChatGPT en octubre del año pasado, en el 2022, aparecen nuevos modelos, nuevas capacidades, cada vez más y más complejos, que permiten solucionar casos de uso nuevos o permiten mejorar casos de uso ya existentes, de manera que aumenta el número de lugares, el número de aplicaciones donde la inteligencia artificial puede ser utilizada, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo cada vez intentar crear estos sistemas que sean más y más complejos, ¿no? Bueno, como tú comentabas, Carlos, con la aparición del ChatGPT y demás, en los últimos años, en el último tiempo, hemos visto un crecimiento significativo en el uso de la inteligencia artificial en diversas aplicaciones. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos éticos que enfrentamos al implementar esta inteligencia artificial en la sociedad y cómo pueden abordarse de manera efectiva? Sí, el crecimiento de la inteligencia artificial, como cualquier otro ámbito del conocimiento o como cualquier otra tecnología, plantea dilemas éticos, plantea retos éticos, sociales, morales, económicos, también lo discutiremos, ¿no?, que deben ser por lo menos planteados y resueltos, ¿no?
algunos de los principales retos éticos que se plantean son, por ejemplo, la transparencia y la explicabilidad de los modelos de inteligencia artificial. Esto lo que significa es que cuando nosotros utilizamos una inteligencia artificial, ya sea pues, para predecir un determinado valor o para clasificar una determinada información o para encontrar grupos a los cuales dirigir, por ejemplo, nuestra publicidad, determinar o entender por qué los modelos toman esas decisiones o por qué los modelos están diciendo esa respuesta, ¿no? Es fundamental que los modelos no sean lo que se determina como modelos de caja negra, ¿no? Que conocemos la entrada, conocemos la salida, pero realmente no conocemos ni muchas veces podemos actuar sobre lo que realmente está pasando dentro del modelo, ¿no? Ese es un punto crítico, la transparencia y la explicabilidad de los modelos. Otro punto fundamental consiste en es la equidad y la mitigación de sesgos, ¿no? Lo podemos comentar con más detalle, pero si los modelos de inteligencia artificial han sido entrenados con datos que tienen sesgos, que están sesgados, podemos pensar, por ejemplo, en conjuntos de imágenes que no representen a toda la población o determinados objetos, o el uso del lenguaje en determinados contextos muy concretos. Si estos datos contienen sesgos, estos sesgos se mitigarán en el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial. Si un modelo de lenguaje es entrenado con datos, con documentos que contienen un lenguaje sexista, el modelo utilizará un lenguaje sexista, aprenderá esos sesgos y los propagará, ¿no? Otro planteamiento ético fundamental es el punto de la privacidad, un punto fundamental. ¿Por qué? Porque al final, para entrenar modelos de inteligencia artificial, necesitamos conjuntos de datos. Y de hecho, los últimos modelos de inteligencia artificial, basados en redes neuronales, requieren de cantidades ingentes de datos. Claro, esto puede entrar en conflicto con la privacidad de los datos, ¿no? Datos de los individuos. Si, por ejemplo, para entrenar un modelo de inteligencia artificial necesitamos información de personas o de ciertas direcciones, o en fin, información sensible, ¿cómo podemos evitar que se utilice la información sensible que vulnere la privacidad de los individuos, por ejemplo, ¿no? Estos son algunos de los principales retos éticos con respecto a la inteligencia artificial. ¿Hay más? Lo comentaremos, pero bueno, son quizá los tres pilares, ¿no? Vale. Muy claro. Con respecto a la toma de decisiones algorítmicas y la automatización de tareas, esto puede tener un impacto profundo en la vida de las personas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos dilemas éticos que surgen cuando la inteligencia artificial se utiliza en áreas como, por ejemplo, la atención médica, la justicia o la publicidad? Claro, sí, esto es un punto importante, ¿no? Porque al hilo de lo que mencionábamos anteriormente, de los diferentes retos éticos que se pueden plantear, si lo aterrizamos por sector o lo aterrizamos por industria, pues podemos ver algunos ejemplos. En el mundo de la salud hay muchas inteligencias artificiales que hoy en día están funcionando y que asisten en la recomendación de tratamientos o asisten en el diagnóstico de enfermedades. Podemos pensar en inteligencias artificiales que procesan imágenes médicas para detectar si, por ejemplo, existe cáncer o no existe cáncer en imágenes médicas. O inteligencias artificiales que procesan automáticamente el historial clínico electrónico o informes médicos pues, para extraer información y buscar relaciones, ¿no? Por ejemplo, para hacer análisis de comorbilidad, entre otros, ¿no? Claro, este tipo de tecnologías que son realmente útiles y que agilizan procesos en la toma de decisiones en el mundo de la salud, confronta con preguntas como podría ser si nos podemos fiar al 100% de estas inteligencias artificiales, si un paciente puede confiar al 100% o plenamente en las recomendaciones de esta inteligencia artificial, o también desde el punto de vista del facultativo del genetista, ¿no? Claro, ¿nos fiamos al 100% o mantenemos, mi opinión es que sí, mantenemos una revisión humana para evitar fallos graves, ¿no? También entra en conflicto aquí la privacidad de los datos. En el mundo de la salud la privacidad de los datos es fundamental porque además se trabaja con un volumen de datos sensible muy grande, ¿no? En el campo de la justicia pasa parecido. Existen inteligencias artificiales que buscan agilizar el proceso, determinados procesos judiciales, como en la asistencia de sentencias o la modificación de sentencias, ¿no? Y claro, aquí el punto está en que si, lo que hablábamos antes, de que si existen modelos sesgados, un modelo sesgado podría influir o bien positivamente o bien negativamente una sentencia, de manera que el modelo no sería justo y por tanto la sentencia tampoco sería justa, ¿no? No estaría libre de sesgos, ¿no? Y luego hay un caso, ya para finalizar con los ejemplos, que sería el ámbito de la publicidad o el ámbito de la generación de contenido. Las inteligencias artificiales se utilizan en publicidad, en marketing, en redes sociales, se utilizan muchísimo, principalmente para el microtargeting, ¿no? Decir, oye, pues estas determinadas marcas o estos determinados productos o estos determinados anuncios deberán ir para estos segmentos de la población, ¿no? Un poco para
ser mucho más específicos, ¿no? Cuando hablamos de microinfluencia, ¿no? Pues ser mucho más específicos a la hora de lanzar estas campañas de marketing. Pero claro, confronta con el tema de decir, oye, estamos influyendo en la opinión de las personas, estamos influyendo en la toma de decisiones de los individuos. Y de hecho un caso muy conocido es el de Cambridge Analytica en 2018, donde utilizando Facebook y determinadas campañas de marketing o recomendación de contenido personalizado a los individuos, bueno, pues parece que se puede influir en la decisión de las personas en ámbitos tan relevantes, no solamente como puede ser la compra de un producto o no, sino en la elección de las elecciones generales de un país, ¿no? En este caso de Estados Unidos. Y en relación a lo que comentabas, que tanto para la equidad como para la transparencia, para que no afecte, por ejemplo, en un proceso democrático de un país, ¿cómo se puede asegurar de que estos algoritmos de inteligencia artificial no tengan estos sesgos y estas discriminaciones? ¿Y qué medidas se pueden tomar para garantizar que haya una equidad en su implementación? Sí, bueno, aquí al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Un modelo estará sesgado si los datos con los cuales ha sido entrenado pues contienen sesgos, ¿no? Hablábamos del lenguaje sexista, ¿no? Por ejemplo, pero podemos ir más allá, ¿no? Al final, un punto fundamental es que los datos con los cuales se entrena un modelo de inteligencia artificial no contengan sesgos, sean representativos de la realidad, o al menos de la realidad con la cual se trabaja, y además pues contengan información o datos que no permitan discriminar a ningún grupo social o a ninguna minoría, ¿no? Esto es un punto fundamental. Pero no solamente no es suficiente solamente con tener datos representativos y sin sesgos, sino que yo pienso que debería haber dos vías más, ¿no? Una sería la de implementar mecanismos de prueba y de validación de que efectivamente de que los modelos que estamos entrenando no incurren en sesgos, ¿no? Que no discriminan a ninguna persona o a ningún individuo, a ninguna minoría social, mediante pruebas que validen que efectivamente los modelos que entrenamos, que usamos y que a lo largo del tiempo seguiremos usando, no tienen esos sesgos y mantienen, ¿no? esa equidad, ¿no? Para eso es algo fundamental. Y por otro lado, también es fundamental no solamente el hacer estas pruebas, sino el buscar la manera de crear marcos éticos y regulatorios que definan una serie de normas que nos ayuden a la hora de evaluar de medir y evaluar los posibles sesgos, ¿no? A la hora de detectarlos y por tanto de mitigarlos, ¿no? La inteligencia artificial, como tú comentabas, sabemos que se basa en una gran masa de datos, ¿no? Que para aprender, bueno, necesita de cuanto más contenido, mejor. ¿Cómo podemos equilibrar la necesidad de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial con la protección de la privacidad de los individuos? ¿Y qué medidas se pueden tomar para garantizar la seguridad de estos datos en un mundo que cada vez está más interconectado? Sí, totalmente. Al final, cuando hablamos de entrenar un modelo de inteligencia artificial, hablamos de que necesitamos un volumen de datos inmenso, ¿no? para poder ser entrenados estos modelos. Pero luego realmente también tenemos que pensar que para utilizar estos modelos de inteligencia artificial, en muchos casos, necesitaremos utilizar datos sensibles. Por ejemplo, muchos de los móviles hoy en día, para desbloquearlos, pues tienen un reconocedor facial. El reconocedor facial no deja de ser un modelo de inteligencia artificial que, dada una imagen, en la fotografía, desde la cámara, detecta dónde hay una cara, y ese rostro determina si es el dueño del teléfono o no. Claro, es un modelo que dices, fantástico, me agiliza el desbloquear el móvil, pero trabaja con información sensible. ¿Cómo ha sido entrenado este modelo? ¿Qué caras han sido utilizadas? Podemos hablar aquí del consentimiento o no consentimiento de datos personales para que nuestras caras o las caras de las personas que han sido entrenados estos modelos sean utilizadas para el entrenamiento del modelo, y luego también el consentimiento informado de, efectivamente, quiero que uses mi cara para utilizar el modelo, ¿no? Entonces aquí es un punto importante. Podemos pensar también en técnicas de anonimización o pseudonimización o ofuscación de la información para trabajar con información exclusivamente que no contenga datos sensibles, ¿no? Aquí, pues, si trabajamos con datos de personas que contienen datos como nombre, apellidos, DNIs, direcciones, etcétera, pensar si esta información la podemos ofuscar, la podemos anonimizar de manera que no sea consumida por los modelos, pero también establecer medidas para que nadie pueda acceder a esos datos, o al menos nadie que no deba acceder a ellos, ¿no? Eso también es algo fundamental. Y luego existe aquí un principio, ¿no? Que es el principio de minimización de datos, que es, más allá de utilizar información sensible o no sensible, es el establecer siempre criterios de recogida, de procesamiento y de explotación de información que utilicen solo datos
que sean exclusivamente necesarios. Es decir, que si para entrenar un modelo de reconocimiento facial o de sugerencias de publicidad o de modelo de lenguaje, sea lo que sea, tenemos un montón de información, pero necesitamos solamente el 20% de las variables, mantengamos solo exactamente ese 20% de las variables, el resto descartémoslo y de esa manera ya pues ahorramos espacio, ahorramos tiempo, ahorramos dinero y además pues podemos garantizar la privacidad de la información, ¿no? Bueno, muy clara la respuesta y en relación a plantear un marco regulatorio a nivel de inteligencia artificial, que sabemos que hoy en día es un tema súper candente en todo el mundo respecto a cómo podemos tomar ciertas medidas éticas o legales con respecto a estos programas. ¿Cómo crees que los gobiernos y las organizaciones pueden establecer ese marco legal y ético sólido más que nada para guiar el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial? ¿Y cuál es el papel que tendría la comunidad técnica dentro de este proceso? Sí, este punto es fundamental, ¿no? Y para ello es fundamental el diálogo público-privado, el diálogo social entre las diferentes partes interesadas, ¿no? Podemos hablar de gobiernos, podemos hablar de organismos como, por ejemplo, la UNESCO que ha preparado un documento, ¿no? Norma sobre la ética en la inteligencia artificial, fundamental para llegar a acuerdos, a estándares, a normas éticas y también una regulación a nivel no solamente nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Es decir, adoptar y aplicar principios y normativas comunes, ¿no? para todos, ¿no? Que de alguna forma pues, permitan crear ese marco. Es fundamental desde este punto, desde el punto público, ¿no? de organismos, pero también desde el ámbito privado o de los ámbitos de investigación, ¿no? Que creemos e implementemos mecanismos de control, mecanismos de supervisión. No basta simplemente con crear una serie de normas o crear una regulación, sino crear mecanismos que permitan validar y asegurar que estas normas se siguen, que estas normas y estos criterios de regulación se están aplicando y se aplican conforme a las diferentes, quizá ya no reglas, que también, pero sí también pues, normas éticas, ¿no? Y luego hay un punto fundamental que es el de promover la concienciación, el promover la educación en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista gubernamental o desde el punto de vista de las instituciones o empresas, organizaciones que desarrollan los modelos, sino también desde el punto de vista de la ciudadanía, de todos nosotros, tengamos conocimiento, no necesariamente técnico, pero sí alto nivel, público en general, ¿no? Sobre las implicaciones éticas, implicaciones morales, implicaciones de la inteligencia artificial, que de algún modo podamos todos entender la inteligencia artificial no como un HAL 9000 o como un Terminator, ¿no? Que busca apoderarse del mundo y demás, sino entender los retos éticos reales de la inteligencia artificial, ¿no? Y tener ese conocimiento por parte del público general, ¿no? Y en cuanto a las limitaciones, o sea, sabemos que la inteligencia artificial avanza y que cada día está más al alcance de nuestra mano, pero bueno, también tiene ciertas limitaciones. ¿Cuáles consideras tú que son los principales límites actuales que tiene la inteligencia artificial en términos de capacidades y de entender el mundo? ¿Y qué desafíos técnicos deben superarse para tener avances significativos realmente? Sí, cuando se habla de las limitaciones de la inteligencia artificial, se suelen establecer diferentes dimensiones. Una tipificación típica es en base a 3 dimensiones, ¿no? La primera una de las limitaciones clásicas es la falta de generalidad, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces pensamos en, como mencionaba antes, en robots que lo saben hacer todo, que nos asisten en el día a día, que nos sustituyen, ¿no? Sí. En todos los puntos del día a día como seres humanos. La realidad es que esta inteligencia artificial general que se llama, ¿no? Pues está lejos de ser una realidad. De momento es solamente posible en los libros de o películas de ciencia ficción. Y la realidad es que hoy en día existen muchas inteligencias artificiales distintas que son muy buenas en tareas muy concretas, ¿no? Entonces, esta primera limitación es la falta de generalidad. Un modelo que es muy bueno, como el del móvil, detectando el rostro y determinando si soy yo o no, difícilmente va a ser útil en otra tarea, ¿no? Y esto es extensible a prácticamente cualquier inteligencia artificial. Es verdad que con ChatGPT o modelos como Llama 2, modelos de lenguaje grandes basados en inteligencia artificial generativa, ahora lo mencionaremos, ¿no? Son realmente útiles y resolviendo multitud de tareas, pero estos modelos son muy útiles resolviendo tareas relacionadas con el lenguaje. O sea, que las que de ahí pues no pueden trabajar, ¿no? Entonces, la falta de generalización es una de las limitaciones. Otra limitación es la falta de explicabilidad. Lo hablábamos antes, ¿no? Los modelos al final, en muchas ocasiones, y conforme más complejos son los modelos, más ocurre, se comportan como modelos de caja negra. Funcionan muy bien, pero es difícil y en algunos casos es imposible interpretar
por qué funcionan así y cómo están tomando esas decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí hay otra limitación que es fundamental de cara a evaluar riesgos y a mitigarlos, que es pues, la falta de transparencia, ¿no? Y la dificultad a la hora de explicar estos modelos. Y luego la tercera, aunque tiene mucho que ver con la primera, con la falta de generalización, es la falta de creatividad. Un modelo, al estar, vamos a pensar que es muy bueno para una determinada tarea, está acotado a ciertos patrones, a ciertas reglas, a ciertas restricciones que ha aprendido durante el proceso de entrenamiento en base a los datos con el cual se entrena, y que impide que ese modelo pues, sea creativo y permita ir un poco más allá, ¿no? Es verdad que esto pues, se puede resolver en el caso de la explicabilidad pues, con mejores procesamiento, con mejores técnicas, o incluso no solamente mejores técnicas, sino aplicar las que ya existen para intentar explicar los modelos, dedicar esfuerzos a la explicación de los modelos, a la transparencia de los modelos. Desde el punto de vista de la generalización, pues podemos pensar en modelos y la creatividad en modelos de inteligencia artificial generativa, que buscan crear nuevo contenido en base a grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de limitaciones y de técnicas que se pueden utilizar para ir un poquito más allá, ¿no? Y en cuanto a la educación, podemos decirlo, vemos que, bueno, como comentábamos, cada vez está más al alcance de nuestra mano la inteligencia artificial, y en cuanto a la educación y la conciencia pública, creo que los aspectos, tanto de lo que hablábamos hoy, de legales o éticos, son muy importantes. ¿Qué medidas consideras que son necesarias para mejorar la comprensión general de la sociedad sobre la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas? Sí, al final la mejor herramienta para combatir cualquier desigualdad es la educación. Entonces, uno de los principales pilares que podría ayudar en este sentido es el incluir en el currículum escolar a todos los niveles de educación, no solamente a nivel de máster como vemos hoy en día o a nivel de estudios superiores como ocurre en algunas carreras, en algunas titulaciones, incluir en todos los niveles ciertos conceptos de inteligencia artificial, de robótica, ¿no? Ciertos patrones que nos permitan orientar ya no en la creación de las herramientas, porque no todo el mundo va a crear herramientas de inteligencia artificial, evidentemente, sino en su uso, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta bastante que es que no por saber escribir te conviertes en escritor, ¿no? Es una capacidad básica que todos debemos conocer, ¿no? Pues que desde el punto de vista de la inteligencia artificial, que por lo menos aprendamos un poco en qué consiste y esto nos permita pues, hacer un uso responsable de las diferentes aplicaciones que contienen inteligencia artificial, que a día de hoy son prácticamente todas. Podemos pensar en redes sociales, etcétera, 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 ¿no? Cuando usamos Netflix, cuando usamos YouTube, el algoritmo de recomendación que nos recomienda contenido es una inteligencia artificial, ¿no? Cuando escribimos un correo y nos completa frases, aquí hay otra inteligencia artificial, ¿no? Entonces, al final, el principal punto aquí es la alfabetización de todos los aspectos de la sociedad, en los ámbitos educativos, en los diálogos sociales, ¿no? Y fomentar el debate público entre diferentes entidades, entre diferentes organizaciones, que permita pues, llevar más allá el conocimiento de la inteligencia artificial y esas técnicas al público general. Sí, que es una realidad que existe, que está hoy en día, y es adaptarnos a ella e incluirlas para mejorar nuestra vida, al fin y al cabo. Totalmente, totalmente. Y en el campo de la investigación en la inteligencia artificial, a menudo vemos que se plantean preguntas éticas sobre la creación y el uso de algoritmos avanzados. ¿Cómo pueden los investigadores garantizar que esos proyectos sean éticos desde el principio y eviten posibles consecuencias negativas? Claro, antes hablábamos de que es muy interesante y relevante el establecer y crear pues, normativas y regulaciones en cuanto a la utilización de la inteligencia artificial, teniendo en consideración aspectos éticos. Por ejemplo, recientemente la UNESCO ha creado un documento, ¿no? sobre de tipo de recomendación sobre la ética a la hora de utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estos equipos de investigación o las diferentes empresas deben seguir esta normativa, ¿no? O pueden adherirse a esta normativa y seguir esos principios éticos en sus desarrollos y en la implementación de determinadas aplicaciones en base a inteligencia artificial, ¿no? Aplicar metodologías, ¿no? A la hora de crear modelos de inteligencia artificial, tú mismo lo mencionabas hace un segundo, ¿no? La inteligencia artificial busca automatizar ciertas tareas e idealmente mejorar la vida de las personas. Bueno, pues no olvidarnos que en esos procesos nos dejemos en ningún principio ético por cubrir, ¿no? Que no dejemos, por ejemplo, entremos en conflicto laboral, ¿no? Reemplazando a personas por máquinas, sino que hagamos las cosas bien, ¿no? Intentemos siempre tener la ética como pilar fundamental en la toma de decisiones ejecutivas, tomando como referencia la inteligencia artificial, ¿no? aplicada. Y luego lo que mencionaba hace un segundo, ¿no? La
la participación y el diálogo con todas las partes interesadas. Recientemente, estos últimos meses, hoy en día está ocurriendo también, en OpenAI, cuando liberó, ya no lo de ChatGPT, sino modelos anteriores, GPT-2, por ejemplo, el modelo anterior de ChatGPT o de la base de ChatGPT, mencionaban que no liberaban el modelo pues para que no pudiese hacerse un uso abusivo de ese modelo y propiciar, por ejemplo, la generación de contenido falso, de deepfakes, por ejemplo, o de fake news, dependiendo si es lenguaje o imagen, ¿no? Recientemente lo que están haciendo son campañas, ¿no?, movilizándose con diferentes agentes gubernamentales, europeos, americanos, ayudándoles a entender mejor los modelos, la inteligencia artificial, el potencial que tiene, pero también los riesgos, y ayudando en la regulación, es decir, involucrando todas las partes, ¿no?, en este diálogo. Para finalizar esta entrevista, en relación a todos los temas que hemos tocado, tanto los desafíos éticos como legales, económicos, laborales, etcétera, ¿cuál es tu visión respecto sobre cómo la sociedad debe navegar en este camino hacia una adopción exitosa de la inteligencia artificial, garantizando tanto el proceso tecnológico como el bienestar de las personas? Sí, bueno, al final, y esto es mi opinión personal, ¿no?, la inteligencia artificial no deja de ser una disciplina más como existen muchas, ¿no?, en un ámbito de conocimiento, sí, compuesto por matemática, estadística, programación y luego pues determinados elementos específicos del dominio, como puede ser la lingüística o como puede ser la visión artificial o pueden ser las series temporales, de manera que tenemos que entender la inteligencia artificial como una disciplina más. Es cierto que como siendo una disciplina que tiene un impacto enorme en la sociedad, que tiene aplicación además completamente transversal a cualquier sector, a cualquier geografía y prácticamente en cualquier caso de uso, y esto además va evolucionando, va más día a día, pues es fundamental, entendiendo este impacto, es fundamental tener en cuenta los retos éticos que hemos estado discutiendo, ¿no? Entonces, entendiendo el potencial, es fundamental entender el potencial que tiene la inteligencia artificial, los diferentes modelos de la inteligencia artificial en todos estos ámbitos de los que hemos estado hablando. También es fundamental entender estos retos éticos. Entonces, un poco el definir normativas, el definir regulaciones, el establecer un marco metodológico en base a la ética, a la responsabilidad social, ¿no?, de este tipo de modelos. Pero claro, definir este tipo de normativas o de recomendaciones no es suficiente. Es fundamental el establecer mecanismos de regulación o de auditoría que permitan evaluar que los modelos son justos, que los modelos son transparentes, ¿no?, que los modelos no sesgan o que los modelos no discriminan, ¿no? Entonces, bueno, al final también esto debe estar relacionado con el promover una mayor conciencia, ¿no?, de lo que existe, de lo que se hace y las tendencias existentes hoy en día, ¿no? Entonces, al final, bueno, ya para cerrar, mi opinión es eso, que para llegar a navegar, ¿no?, en un camino exitoso de la inteligencia artificial es fundamental combinar todo esto y que al final tenemos que entender la inteligencia artificial como un medio, no como un fin, y como un medio, mencionabas tú antes, Ulises, ¿no?, para mejorar, automatizar tareas, pero en general para mejorar la vida de las personas, ¿no? Bueno, Carlos, muchas gracias por esta entrevista, por esta intervención. Esperamos que a todos les haya resultado interesante y que sigan conectados al Team Digital Summit 2023. Gracias y nos vemos pronto.